Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto, donde haremos un repaso de las informaciones más determinantes de la semana y tendremos en contacto directo al invitado de esta semana, que es Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Interesante comenzar a analizar todas las noticias de esta semana. La detención del exministro Miguel Rodríguez Torres ha sido objeto de muchas conjeturas por parte de distintos sectores que asocian a esta detención a una retaliación política. Muchos analistas consideran que esta detención obedece a una estrategia del presidente Nicolás Maduro de sacar de juego a bastiones del chavismo y lo asocian a los señalamientos en contra de Rafael Ramírez, de Luisa Ortega y a él como una ficha muy importante. Quisiera saber en su opinión qué se puede interpretar de esta detención más allá de las acusaciones que hay de conspiración en su contra. Mira, en absoluto. Para empezar, empiezo por decirte que Miguel Rodríguez Torres hace muchísimo tiempo que se alejó del chavismo, de las fuerzas chavistas, de las fuerzas de la revolución bolivariana. Hay varios elementos que lo señalan con muchísima claridad. Él reconoció públicamente que había estado en contacto con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Esa fue la razón principal por la cual el presidente Nicolás Maduro lo apartó del gobierno en su oportunidad al tener evidencias de sus contactos y de sus acuerdos con representantes de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No es en absoluto cierto que las acciones desde el punto de vista de justicia que se están tomando con el señor Rodríguez Torres tengan que ver con su participación política, porque yo te recuerdo que él tiene más de 2 años que se alejó de las fuerzas del chavismo y tiene más de 2 años que no es ministro del gobierno del presidente Nicolás Maduro y ha venido conformando fuerzas políticas. Una cosa es ser un político, eso es uno de los problemas que tenemos en Venezuela con la derecha venezolana. Una cosa es ser un político para el cual tienes todos los derechos absolutamente defendidos y preservados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y otra cosa es participar en conspiraciones, en complot, para buscar vulnerar la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, él chocó con un pedernal, y el pedernal es la firme voluntad que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de respetar esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que en modo alguno tiene que ver con la política, en modo alguno tiene que ver con la política que el señor Rafael Ramírez está haciendo en este momento bajo los efectos de la acción judicial, porque el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha encontrado muchísimos indicios relacionados con actos de corrupción que, por cierto, fueron tapados por la anterior fiscal, porque se había tejido una poderosa y asquerosa red de extorsión, de soborno, personas de confianza de la exfiscal Luisa Ortega, su propia pareja, su propio esposo era quien en otros países como México, como Panamá, citaba a aquellas personas que estaban incursos en actos de corrupción para cobrarle la extorsión. Es decir, son eventos y actos judiciales que en modo alguno tienen que ver con la participación política. Hace muchísimo tiempo que el señor Rodríguez Torres venía trabajando en cosas de política. Eso es una cosa. Otra cosa es que está siendo señalado por sus propios cómplices de haber participado en conspiraciones y en complot en contra de la tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos. ¿Se pudiera pensar que en Venezuela se criminaliza la disidencia política? Absolutamente falso. ¿Cuántos factores políticos hay en Venezuela? Mira, en Venezuela hay al menos 18 partidos nacionales, Hendrina. De esos 18 partidos nacionales que hay en Venezuela, 14 están participando en la contienda electoral del próximo 20 de mayo, que no solamente va a elegir presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, también vamos a elegir legisladores en los consejos legislativos estadales. Son más de 500 cargos a elegir en los consejos legislativos estadales. Hay gobernadores de oposición en este momento, la gran mayoría de los partidos de oposición están participando en la contienda electoral del 20 de mayo. Eso es una cosa. Otra cosa es que una persona, creyéndose amparado en su participación política, incurre en delitos que están penados, que están señalados en nuestra Constitución. Muchos piensan que el gobierno ha construido una oposición a su medida. Quiero conocer cuál es la impresión que tiene del aspirante Henry Falcón cuando muchos sectores de la oposición venezolana dicen que no lo representa. La diputada Elsa Solórzano señalaba que él no es un candidato de la oposición venezolana, y aquí entra en juego un tema de la legitimidad del próximo proceso electoral. Se puede pensar que es una elección realmente competitiva cuando ha habido algunos líderes que están inhabilitados y están fuera del juego político.
Andrina, ellos son blancos y se entienden. Uno de los problemas severos que tiene la oposición venezolana, la derecha venezolana, es la profunda división que tiene en su fila, la cual resultamos todos víctimas de esa división, porque esa división redunda en que de inmediato, en lugar de resolver los asuntos que tienen entre ellos, de resolver los odios profundos que se tienen, pregúntale al señor Ramos Alup lo que opina del señor Enrique Capriles, solamente pregúntaselo, o pregúntale al señor Ramos Alup lo que opina de lo que hizo el señor Julio Borges, solamente pregúntale, o pregúntale al señor Manuel Rosales lo que opina de lo que le hizo Primero Justicia en las elecciones para gobernador del estado Zulia, y ahí notarás que son profundos odios, profundas rencillas, basadas principalmente en la ambición de poder que tienen ellos. Ahora, eso redunda en que en lugar de reconocer que se odian, entonces lo que hacen es agredir el sistema político venezolano, calumniar al sistema electoral venezolano, decir ahora que el señor Henry Falcón no pertenece a la oposición es por decirlo menos, de una mezquindad abismal. Yo era jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro cuando Henry Falcón era jefe de campaña del candidato presidencial Enrique Capriles Radón, que fue su jefe de campaña. Fue gobernador electo en 2 oportunidades con las planchas de la oposición venezolana. En la última elección, del 15 de octubre del año 2017, él fue candidato a la gobernación por los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, El MAS, COPEI, etc. Decir ahora eso señala que, bueno, que esa es una de las grandes tragedias que tiene la política venezolana, que la oposición, además de que es muy mentirosa, no puede resolver sus asuntos internos. Ahorita acaban de crear una cosa, una pantomima, y ya de inmediato, o sea, nació dividida, nació con una anomalía congénita. Si ves las caras, el carómetro en televisión no engaña nunca, Andrea, tú lo sabes muy bien. El Frente Amplio, Si ves las en el cual ellos señalan que, y es obvio y público y notorio, que hay mucha participación de disidentes del chavismo. ¿Cómo observa usted esto? Eso no es verdad, eso es lo que tú llamas disidentes del chavismo, son personas que, bueno, que decidieron incursionar en otras arenas de la política, traicionando, incluso Chávez lo decía en muchísimas oportunidades, no faltarán, lo dijo sobre todo en su testamento político del 8 de diciembre del año 2012, no faltarán aquellos que se intenten aprovechar de las tormentas que se avecinan para tratar de obtener algún tipo de beneficio personal. Si tú revisas, basta con que veas el carómetro. Yo te invito a que veas la foto, e invito a las venezolanas y a los venezolanos también, a que vean la fotografía de Ramos Alup, Capriles Radonsky, Abeledo, Enrique Márquez, etcétera, etcétera, que no podían ni siquiera compartir unos minutos sentados uno al lado del otro, más lo que dice alguna otra gente que proviene de otros sectores, señalando que otra vez la extinta MUD lo que hizo fue cambiar de nombre. Y eso fue lo que pasó. La Coordinadora Democrática, después de la derrota electoral del referendo de agosto del 2004, cambió de nombre. Luego se mimetizaron, se pusieron una capa que se llama MUD. Después de la profunda derrota que recibieron en el año 2017, ahorita acaban de cambiarse de nombre y se llaman Frente no sé qué. Para usted el Frente Amplio es solamente una modificación semántica de lo que es la MUD. Basta con ver lo que dicen las redes sociales y lo que dicen muchas personas que pertenecen a la oposición, no son personas que pertenecen al chavismo. El panorama político venezolano en los actuales momentos señala que el chavismo está más monolíticamente unido que nunca. Revisa, no encuestas de las que yo manejo, ni números que nosotros manejamos. Por cierto, una vez ve a estos encuestadores que le hacen trabajo a la oposición y trabajan con unas galimatías tal que no se entiende lo que dicen sí, no y todo lo contrario. ¿Creen las encuestas? Yo no creo mucho en las encuestas, yo creo en otros instrumentos más modernos de medición que son mucho más efectivos y que además no dan entrevistas de televisión. Cuando estos señores que tienen encuestadoras dan entrevistas de televisión, generalmente muestran su corazoncito político, pero incluso ellos señalan, uno, que en la elección del 20 de mayo habrá una alta participación, hay una intención de voto a 2 meses y medio de la elección que supera el 70% de participación. Eso es una buena noticia. Es difícil conseguir un país en el mundo con una participación electoral de este tipo. 2, que el voto chavista está monolíticamente unido y esa es la principal razón por la cual el señor Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, Andrina, no sé si esto va de tu vaso, pero fue casa por casa. Visitó la casa de Henry Ramos Alup, visitó la casa de Manuel Rosales, visitaron la casa del señor Henry Falcón y a cada uno le dijeron que no podían participar en la elección del 20 de mayo.
habría que preguntarse, o algún periodista avesado debería investigar, ¿por qué razón Henry Ramos Alú, que estaba más que dispuesto a participar en las elecciones del 20 de mayo, por qué razón, contrariando incluso los deseos de las inmensas mayorías de la dirección nacional de su partido, habla con Bernabé Gutiérrez, habla con Luis Aquiles Moreno, directivos de Acción Democrática, con la opinión de la gran mayoría de los secretarios seccionales estadales del Partido de Acción Democrática y con la opinión, contra la opinión de los 4 gobernadores de Acción Democrática, decide no participar? ¿Cuál fue la extorsión? ¿Cuál fue el soborno? ¿Cuál fue el chantaje para que Ramos Alú no participara? El argumento que esgrimen distintos factores de la oposición venezolana es cuestionar la legitimidad de este proceso electoral y las condiciones que hay por parte del Consejo Nacional Electoral. Ellos saben, porque sus encuestadoras se lo dicen, y a mí me lo dicen también, que es casi segura una derrota de la oposición venezolana el domingo 20 de mayo. Aquí están las garantías electorales que firmó el presidente Nicolás Maduro junto con el candidato Henry Falcón, que son casi exactamente iguales a las garantías electorales que ya habíamos acordado en República Dominicana. La única diferencia que existe entre estas garantías y las garantías que habíamos acordado en República Dominicana es la fecha de la elección, que en principio habíamos estado de acuerdo en que serían el día 22 de abril y luego se extendió durante un mes más y sobre todo se extendió, y aquí se lo quiero decir a todas y a todos, no porque no diera tiempo de hacer una elección, era para darles un plazo a la oposición venezolana para que se pudieran poner de acuerdo en cuanto a un candidato único. Y no se pudo. Y no se pudo porque los métodos para escoger el candidato entre ellos eran completamente diferentes. El señor Henry Falcón prefería que fuera por el método de encuestas y el señor Ramos Alú, sabiendo que Falcón sale favorecido en las encuestas respecto a él en cuanto a ser candidato de la oposición, y el señor Ramos Alú prefería unas primarias para, con la maquinaria con la que cuenta Acción Democrática y los 4 gobernadores, pues derrotar a Henry Falcón en Ministro, primaria. hay rumores de que se pudiera cambiar la fecha de las elecciones. ¿Eso es posible? Absolutamente falso. Ya hay un acuerdo firmado de garantías. Esas garantías señalan que Venezuela es el país del mundo con el sistema electoral más transparente y efectivo del mundo entero. No hay manera de que este sea un sistema vulnerado, como por ejemplo tú ves lo que acaba de pasar en Colombia. El señor Santos tiene más cara que espalda, porque no puede catalogarse la reciente elección legislativa en Colombia y de primarias de candidatos sino como un verdadero catástrofe. O lo que pasó en Honduras, que vulneraron el 65% de las actas de votación. No hay sistema electoral, ni el de Estados Unidos, ni el de ningún país de Europa que sea tan transparente y eficaz como el venezolano. El gobierno ha hecho mucho peso para que venga una comisión de la ONU como observadora en este proceso electoral. Yo quisiera saber en la próxima parte qué peso tiene para el gobierno nacional el tema de la comunidad internacional cuando estas elecciones han sido tan cuestionadas y donde hay francos señalamientos de aislamiento. Eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Ya venimos al descubierto. Gracias por continuar con nosotros al Descubierto. Estamos conversando con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, algo muy importante, también jefe de campaña de los últimos procesos electorales en Venezuela y de la campaña del presidente Nicolás Maduro. Hablamos en la parte anterior de la legitimidad a nivel internacional. El gobierno ha hecho mucho énfasis en que venga una comisión de la ONU a Venezuela como observador y acompañante en este proceso electoral. Distintos factores de la oposición venezolana han solicitado de manera explícita, incluso también el nuevo Frente Amplio, a la ONU que no avale este proceso electoral. ¿Qué peso tiene la legitimidad en lo internacional? Y usted me preguntaba que quiénes cuestionaban estas elecciones. Le puedo dar una larga lista. La Unión Europea, el Grupo de Lima, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ha habido distintas posturas internacionales que consideran ilegítimas estas elecciones, sobre todo por la naturaleza de su convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y también haciendo referencia a las garantías electorales, que fue uno de los puntos de tranca o piedras angulares del proceso de diálogo, que eso también quiero que hablemos más adelante. Comienzo con aclarar lo último que dices. No es cierto que las garantías electorales fueron piedra de tranca para el acuerdo de República Dominicana. La piedra de tranca fue una llamada telefónica que de Colombia fue hecha al señor Julio Borges, porque ese día, ni que fuera loco el presidente Danilo Medina y su canciller, para haber puesto ahí una mesa con el documento ya, el borrador del documento, y 2 bolígrafos para la rúbrica de la oposición venezolana y de Venezuela, del gobierno
bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ya el acuerdo estaba listo. Lo que ocurre es que esa llamada telefónica impidió. Y quizás con eso contesta un poco la primera parte de tu pregunta. El mundo no es Estados Unidos de Norteamérica, Andrina, ni es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el mundo tampoco es una parte de Europa que se consideran todavía con esas ínfulas imperiales, no se dan cuenta que ya ese imperio fue perdido y que está ahorita a merced del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, y el mundo no son el Grupo de Lima, que lo que son es, como bien lo dijo, el probablemente futuro expresidente de Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski, son perritos que le mueven la cola al gobierno de Donald Trump. Revisemos un poco ese Grupo de Lima, Andrina. Perú. El señor Pedro Pablo Kuczynski está al borde de la vacancia, de la destitución por hechos de corrupción con la empresa Odebrecht. Por cierto, Kuczynski fue un connotado representante del gobierno de Toledo, que se encuentra en este momento en la cárcel en los Estados Unidos de Norteamérica, y Kuczynski está haciendo todo lo posible para evitar la extradición del señor Toledo. Colombia, me va a hablar Colombia a mí de elecciones en Venezuela, debería venir Colombia a aprender a hacer elecciones en Venezuela, independientemente de cómo pensemos. Y cuando te digo que el 70-72% de los venezolanos queremos votar, quiere decir que la gran mayoría de los opositores y de los chavistas no solamente queremos votar, sino que confiamos en el sistema electoral venezolano. ¿Cómo van a sacarle fotocopias a las boletas electorales en Colombia, Andrina? Sinceramente, pero con toda sinceridad, seas opositor o chavista, pensar un poquito cómo puede haber un país que tenga que fotocopiar las boletas electorales. ¿Cómo puede haber un país que compre votos de manera descarada, como hay centenas de videos de lo que ocurrió en Colombia? No solamente compraron votos, sino que muchos votos fueron pagados con billetes falsos. Aquí no se sabe quién fue el estafador. Sí, el que pagó los votos con billetes falsos o el que cobrando los votos con billetes falsos después fue y votó en blanco. Y esa es otra cosa bárbara de lo que ocurrió en Colombia, Andrina. Solamente ha ocurrido en una novela de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez, donde los votos en blanco, en la novela de Saramago era el 86% de los votos en blanco en Colombia en muchas partes superan a los votos escrutados. No solamente eso, poca gente sabe que 4 millones de colombianos, 4 millones, no tienen inscripción en el registro electoral de Colombia. Generalmente los sectores populares, los sectores más pobres, pues no votan porque no están inscritos en el registro electoral. Ministro, así como usted puede cuestionar el sistema electoral colombiano, hay Y muchos cuestionamientos, puedo seguir con Honduras, puedo seguir con Panamá, sobre el sistema electoral venezolano. Muchos consideran que es un brazo ejecutor del Ejecutivo Nacional y que de alguna manera el hecho de que usted conozca muy de cerca el sistema electoral por haber estado allí como presidente, se presta a manipulaciones y tergiversaciones. El sistema electoral venezolano no solamente es absolutamente eficaz y transparente, certificado por personas que en modo alguno pueden ser considerados como chavistas, como es el caso del expresidente norteamericano Jimmy Carter, el Centro Carter, la Unión Europea, que participó como observadora en el año 2005. Si tú lees el informe de la Unión Europea firmado por un diputado de extrema derecha del Parlamento Europeo, un diputado portugués, no recuerdo el nombre en este momento, señaló que el sistema electoral venezolano era absolutamente eficaz y en las transparente. Condiciones de hoy estaría dispuesto a que la Unión Europea viniera a Venezuela en calidad de acompañantes. ¿Por qué se prescindió en un punto de esa figura de acompañamiento internacional? Y también ahí había un tema de semántica, que ya no se llamaban observadores internacionales, sino acompañamiento internacional. ¿Por qué se prescindió en un momento de esas figuras y se calificaron otros grupos de interés político? Y hoy en día sí están dispuestos a que vengan. Y la pregunta concreta es, ¿estarían dispuestos que la Unión Europea y una comisión del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, pudieran venir a observar este próximo proceso electoral? No es cierto que las elecciones en Venezuela no son observadas, son ampliamente observadas por expertos electorales del mundo entero. La elección venezolana además consta con 13 auditorías previas a la propia elección que implican auditorías tecnológicas del registro electoral, etcétera, etcétera. No voy a cansarte con algunos de esos detalles. En una oportunidad en que la Unión Europea vino, emitió una opinión política sobre la elección que se dio en el año 2005, pero cuando se refirió a los aspectos técnicos señalaba que es imposible criticar el sistema electoral venezolano. La Unión Europea se sancionó a Venezuela de una manera además en el momento culminante del periodo de diálogo en República Dominicana. Sería bien bueno preguntarle a una persona de demostrada calidad moral y ética, como es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que opina de esas supuestas sanciones que tratara de imponer la Unión Europea a Venezuela.
Respecto a eso, que venga quien quiera venir. Yo no me refiero específicamente a la Unión Europea, porque ya la Unión Europea fijó posición. No puede ser, digamos, un observador imparcial y un elemento, digamos, fundamental para observar una elección en cualquier parte del mundo entero es que el observador sea imparcial. Por eso estamos proponiendo, la oposición y nosotros, que sea Naciones Unidas. Claro, hay un sector de la derecha que cree que la democracia es nada más usar corbata. La democracia no es nada más usar corbata, Andrina. También tienes que dar demostraciones de que eres verdadero demócrata. ¿Por qué te ponen en contra de que Naciones Unidas venga a observar las elecciones? Porque ellos ya saben que el resultado electoral les va a resultar adverso y ellos solamente participan y reconocen las elecciones donde ganan. Ministro, ¿por qué suponer que la opinión de la ONU va a ser favorable al gobierno nacional cuando vengan? ¿Qué pasaría si viene esa comisión de la ONU a Venezuela y observa que ese proceso de fases, no solamente que se da en el desarrollo del proceso electoral como tal, sino previo en cuanto a la competitividad, está fracturado y hace algún señalamiento? ¿Sería recibido por el gobierno nacional como una observación? Que venga quien quiera venir, no solamente para que observen las elecciones, y perdóname la inmodestia, también para que aprendan cómo se hacen elecciones en verdadera democracia. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica podría evolucionar su sistema electoral, su sistema político, para que deje de hacer elecciones de segundo grado. No puede ser que el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica estuvo 2 millones o 3 millones de votos por debajo de la candidata Hillary Clinton. No puede ser que las elecciones de la Unión Europea siempre se caracterizan por una participación espantosamente baja. Esos parlamentarios europeos que de manera grosera, de manera infeliz, permanentemente atacan a la democracia venezolana, son electos con el 8%, con el 9% de los votos. Mira lo que pasa en Colombia, 4 millones de colombianos no están en el evento electoral, no pueden participar en el evento electoral. Millones de colombianos en el exterior tampoco participan en el evento electoral, sigue sumando, y además menos del 30% participan normalmente en las elecciones y los que participan votan en blanco. ¿Qué clase de democracia es esa? Ministro, Brasil, el carné de la patria. Me vas a hablar de Brasil como democracia. Si Brasil hubo un golpe de Estado, nadie escogió al señor Temer como candidato presidencial y en este momento están buscando poner preso a Lula da Silva porque sabe que Lula da Silva le va a ganar las elecciones. Ministro, el carné de la patria ha sido punto de muchos debates, sobre todo cuando se habla de ventajismo político y el uso de los subsidios como una forma de comprar los votos y de populismo. ¿Cómo puede interpretarse esta figura? Primero es una grosería y es un insulto contra el pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela no le gusta que le estén pagando por los votos. El pueblo de Venezuela va y vota por quien quiera votar, como le dé la gana votar y como su conciencia le diga. No son los videos que vimos hace exactamente una semana de lo que ocurrió en la hermana República de Colombia. En segundo lugar, Andrina, el carné de la patria no es otra cosa que un sistema moderno, tecnológico de acercamiento y de atención entre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela de manera directa, donde no haya gestores, donde no haya intermediarios, donde se sea mucho más eficiente en la prestación del servicio, y eso incluye las misiones sociales, incluye la gran misión Vivienda Venezuela, incluye las misiones de salud a través del 0800 Salud, incluye un sistema de bonos que reciben todas y todos, son 16 millones de venezolanas y venezolanos con el carnet de la patria. Nosotros no aspiramos a sacar 16 millones, aspiramos a sacar 10. El sistema de bonos y subsidios no se pudiera interpretar como una medida populista que compra votos de otra forma. No, el sistema de bonos es un sistema, en mi opinión, eficientísimo que ideó el presidente Nicolás Maduro para detener y para paliar los efectos de la guerra económica. Solamente basta preguntarse cómo estaría el pueblo de Venezuela en los actuales momentos cuando se instala una guerra de bloqueo financiero contra el país, de bloqueo económico contra el país, de desaparición de los productos de la cesta básica, de disparar una inflación inducida que en modo alguno tiene que ver con las llamadas leyes de la economía, absolutamente nada. Pregúntale a cualquiera de estos expertos neoliberales de la economía si los niveles de inflación inducida por el llamado dólar criminal tiene algo que ver con la realidad económica de Venezuela. ¿Cómo estaríamos si no se hubiera ideado dos grandes elementos con los que yo creo que hemos logrado al menos paliar los efectos de la guerra económica? Por un lado, los CLAP, que ya están llegando a 6 millones de familias en Venezuela, y por otro lado, el sistema de bonos. Ministro, vamos a hacer una breve pausa y al regreso quiero que hablemos de un tema que es muy desafiante para los periodistas hoy en Venezuela, y usted es ministro de Comunicación, así como un tema que debe ser muy importante para todos los líderes, la credibilidad.
¿En quién se cree hoy en Venezuela? Porque así como usted decía que cuando se celebraron las reuniones de diálogo había una mesa con 2 hojas, 2 bolígrafos, pareciera que después de esa rueda de prensa hubo 2 reuniones diferentes, porque los voceros, usted era uno de ellos, hablaban de temas completamente diferentes. Y ha habido otros temas también donde la credibilidad, por ejemplo, del presidente Nicolás Maduro puede ser cuestionada con el tema de la liquidez del efectivo, los billetes de 100. Recuerdo exactamente cuando se anunciaba que el billete de 100 salía de circulación, horas más tarde se dijo que estaba vigente y aún el billete de 100 sigue circulando. ¿A quién se le cree? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, además jefe de campaña. En la parte anterior hablábamos sobre un tema que a mí me apasiona y que como periodista es uno de los enfoques principales. ¿En quién creer? ¿Dónde está la credibilidad? ¿Cómo procurar que un discurso sea sustentado no solamente por narrativas, sino también por hechos? ¿Dónde está la credibilidad y en quién puede creer hoy un venezolano? Hay una frase que es muy conocida que señala que para poder mentir hay que tener muy buena memoria, Andrina, porque si tú mientes tienes que acordarte de las mentiras que dices. Una de las cosas que lamentablemente ocurre con estos factores de la oposición y de la derecha venezolana o de un sector de la dirigencia de la derecha venezolana es la permanente compulsión a mentirle a la gente y creer que la gente les va a seguir creyendo, sustituyen esa mentira por otra mentira. Tú me hablabas al final del segmento anterior acerca de República Dominicana. Nosotros no solamente hemos estado estrictamente apegados a la realidad, sino que hay pruebas documentales de que nuestro planteamiento en esa oportunidad fue absolutamente apegado a la verdad. Muy pronto, o más temprano que tarde, se van a conocer los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, con los que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero intercambió con sectores de la oposición venezolana, con Henry Ramos Alup, con Julio Borges, con Vicente Díaz, con Luis Aquiles Moreno, con Manuel Rosales, con Timoteo Zambrano, con todos los que participaron en la mesa de República Dominicana. La noche antes al viaje para la firma en República Dominicana, nosotros ya teníamos acuerdo en todos los puntos, no solamente en los que tienen que ver con las garantías electorales, sino lo que tenían que ver también con la Asamblea Nacional Constituyente, con el desacato de la Asamblea Nacional, con la situación económica, social del país, con la convivencia pacífica de los factores políticos. Todo eso conformaba un gran acuerdo. El problema, la fecha de las elecciones. Y de esa fecha, lo que te decía antes, cómo ponerse de acuerdo con los sectores de la oposición para obtener un candidato. En Dominicana, mejor dicho, nos pusimos de acuerdo en Dominicana de venir a Venezuela a acordar aquí la fecha, etcétera, etcétera, y llegamos hasta una fecha que era el 15 de abril. Nosotros también planteábamos que si la oposición venezolana duró todo el año 2016 pidiendo elecciones anticipadas de la presidencia de la República, y nosotros decíamos, sí, siempre lo dijimos, las elecciones pueden anticiparse, pero en el 2018, que es el año que está establecido en la Constitución para que se realice el evento electoral. De manera de que no suene como un recorte del mandato del presidente de la República, sino que en razón de un acuerdo político podamos ir a unas elecciones anticipadas en el 2018. De eso es testigo el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Más temprano que tarde se conocerá el documento que se firmó entre la oposición venezolana y Venezuela. Sí hubo una firma de un acuerdo, porque eso fue uno de los puntos que más hizo cuestionar la credibilidad, que usted saliera a decir que había sido un día muy feliz, que se había logrado un acuerdo y minutos más tarde salió Julio Borges diciendo que no había acuerdo. ¿Cuál es la verdad del diálogo? Está en las manos del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, el preacuerdo que se firmó antes y se señaló, lo único que nos falta es ponernos de acuerdo con la fecha. No nos habíamos logrado poner de acuerdo con la fecha hasta un día antes del viaje a República Dominicana, que se reunió en Caracas José Luis Rodríguez Zapatero con los jefes de del llamado G4, que es una especie de comité central nazi de la oposición venezolana, porque además tienen derecho a veto. Es decir, si el partido de Henry Falcón quiere pegar unos afiches azules, puede cualquiera de los 4 partidos de la extinta MUD, Voluntad Popular, ADEC, Primera Justicia o Un Nuevo Tiempo, pueden decidir que eso no vaya azul y Henry Falcón tiene o tenía que aguantársela. Se reúne Zapatero y ellos dicen, bueno, si nos dan el 22 de abril,
nosotros vamos y firmamos el acuerdo. El presidente Zapatero se dirige de inmediato a Miraflores y pasan dos cosas en Miraflores. Una reunión que es pública, es notoria, es comunicacional entre el expresidente Zapatero y el presidente Nicolás Maduro, y el presidente Maduro dice sí, cuando acordemos, no tengo ningún problema. Y luego hay una llamada telefónica del presidente Danilo Medina al presidente Nicolás Maduro y se ponen de acuerdo con respecto a eso, que era la última petición de la oposición venezolana. Al siguiente día, en horas de la tarde, yo converso telefónicamente con el señor Luis Aquiles Moreno, con el señor Enrique Márquez, y en efecto, estamos de acuerdo. Le dije, lo único que faltaba era esto. Sí, lo único que faltaba era eso. Es decir, te estoy dando pruebas testimoniales de los llamados acuerdos de República Dominicana. ¿Qué ocurre? A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde en República Dominicana, estaban en la sede de la Cancillería de República Dominicana Julio Borges, Luis Aquiles Moreno, Padilla, el diputado de Acción Democrática, Manuel Rosales, que no se pelaba un viaje para ir no solamente a la Cancillería, sino a los casinos, a los spas y a los sitios de masaje, y todos los representantes de la oposición en la llamada mesa de diálogo. En ese momento, hay testigos de eso, el señor Borges recibe una llamada telefónica de Colombia. Te recuerdo que el ex canciller, el ex secretario de Estado del gobierno de Donald Trump se encontraba de visita a una de sus colonias, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Recibe esa llamada desde Colombia, sale del recinto y ahí es donde se genera una crisis, sobre todo una crisis interna, En algún momento, si puede, ya que tú eres una periodista muy preocupada por la credibilidad y yo creo que eso es importante, pregúntale a Ramos Alú, pregúntale, ¿a quién le hizo más daño que Borges haya dado una patada a la mesa después de esa llamada telefónica? ¿A quién? ¿A Maduro o a Henry Ramos Alú? En torno a la verdad, ¿cuál fue la verdad del diálogo con una lectura final breve? ¿Fue un oxígeno para el gobierno este proceso de diálogo? ¿Fue un proceso que quebrantó y socavó la credibilidad dentro de la oposición venezolana? Yo pienso que no. Yo pienso que las grandes mayorías de Venezuela estaban de acuerdo con que se diera ese diálogo. Aquí había una dicotomía que tenía la oposición venezolana. Una era quemar gente viva por su color de piel, cerrar calles, calcinar jardines de infancia, quemar unidades educativas y de salud, quemar unidades de transporte público, y otra era la propuesta que en 400 oportunidades hizo Nicolás Maduro, que nos sentáramos a discutir, pero que nos sentáramos a discutir a calzón quitado, decirnos las verdades, lo que opinábamos, y a llegar a algunos acuerdos, sobre todo de convivencia política. A eso llegamos. Lo que pasa es que le tuvieron mucho miedo a dos cosas. Le tuvieron mucho miedo a los guerrilleros del Twitter, que desde Weston y desde Fort Lauderdale les escriben barbaridades por el Twitter, los amenazan de muerte por el Twitter, y le tuvieron mucho miedo al secretario de Estado, Rex Tillerson. Con la salida de Rex Tillerson como secretario de Estado y con la llegada de Mike Pompeo, ¿puede haber una variación de las relaciones con Estados Unidos? Lamentablemente el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por una inusual agresividad contra la democracia venezolana. Nosotros persistimos, uno, en defender la independencia de Venezuela, sobre todas las cosas, la soberanía de Venezuela, el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la paz. Nosotros siempre hemos insistido, quienes han sido agresivos contra la República, quienes han sido nefastos en su acción contra la República, han sido estos gobiernos de derecha en el continente que incluso niegan la posibilidad de la conversación y el diálogo. Para cerrar el tema de la credibilidad, le ponía como ejemplo, antes de cerrar la parte anterior, lo que sucedió, por citar solamente un ejemplo, con el billete de 100 y la crisis del efectivo en Venezuela. ¿Dónde está la credibilidad del presidente Nicolás Maduro en ese sentido? Y le quiero preguntar a usted como ministro, ¿usted asesora particularmente, personalmente, cada palabra, cada locución del presidente de la República? Mira, el presidente Nicolás Maduro ha demostrado una habilidad, una sagacidad y una visión para la política que ya quisieran tener muchos de esos asesores que les cobran millones de dólares a Capriles o a Ramos Alú o a Manuel Rosales. Lo que pasa es que como la oposición venezolana, la mayoría de sus dirigentes son de piel, no blancos, porque la gente dice que son blancos, pero que son rosados. La gente la llamada piel blanca no son blancos. Es una forma racista de llamar a una determinada coloración de piel. Pero como han estudiado en Harvard y han estudiado en otras universidades prestigiosas, tampoco unos cursos tan importantes, son cursitos de 6 meses, como el que hizo Leopoldo López, entonces tienden a ser despectivos
con Nicolás Maduro, que ha demostrado una gran capacidad para la sagacidad política y para la planificación estratégica de la política. Tú me hablas de la credibilidad, a mí me parece que eso es un tema importante. Yo creo que los venezolanos creen en su sistema político, creen en su constitución, si no, no votarían como votan, Endrina, si no, no participarían en las elecciones como participan. Creen, además, en que pueden dirimirse los asuntos de manera pacífica. Tú me hablas del efectivo, y esa es una de las puntas de lanza, de las cabezas de playa que enarboló la derecha venezolana con apoyo del gobierno de Colombia para agredir a Venezuela. El contrabando de billetes, ¿hacia dónde se estaba yendo? Hacia Colombia, a través de las rutas de las mafias del narcotráfico y de las rutas del paramilitarismo colombiano. ¿Cuántas veces no le dijo el presidente Nicolás Maduro al presidente Santos que se corrigiera la llamada Resolución 8, que genera dos precios diferentes, el bolívar en Cúcuta y en Bogotá, y esa es la causa principal de la evasión y de la acción del dólar criminal? ¿Cuántas veces se le dijo a Juan Manuel Santos, y él no solamente se hizo con la vista gorda, sino que todo ese tramado de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo en Colombia favoreció la fuga de los billetes? Por eso fueron las medidas que se tomaron, que fueron no solamente efectivas, sino que nos permitió evolucionar hasta cosas como el nuevo cono monetario, hasta el favorecer el uso del dinero electrónico. Yo sé que tenemos problemas importantes. Ahora también sé que si no hubiera sido Nicolás Maduro el presidente, quizás los que jugaban al cataclismo hubieran tenido éxito. La crisis económica en Venezuela ha sido uno de los temas principales, y sobre todo los derechos de los consumidores que ven hoy, por ejemplo, en virtud de esa crisis del efectivo, cómo se les cobra un precio cuando lo hacen a través de transferencia o a través de manera virtual, y cuando lo hacen en efectivo. ¿Cuándo se va a solucionar esta crisis económica y hasta qué punto se puede seguir atribuyendo esta crisis económica por un problema de semántica, o como quieras llamarlo, a una guerra económica o a una incapacidad del Estado para dar respuesta? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Llegamos a la parte final de Al Descubierto. Estamos conversando con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, jefe de campaña. Se nos agotan los minutos y hay bastantes temas que conversar. En concreto, ¿qué hace falta para resolver la crisis económica y cómo hoy se puede presentar una oferta electoral por parte de Nicolás Maduro, no como presidente, sino como candidato, de que si gano las elecciones se podrá resolver la crisis cuando ya eres presidente? ¿Por qué no resolver la crisis económica ya? Maduro prometió ante la elección constituyente que la elección constituyente traería la paz de la República, y en efecto, casi de manera epifánica, el día después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela amaneció en paz, que es algo que agradecemos todas y todos, que tú puedas venir a tu trabajo tranquila, sin estar sorteando las guarimbas. En el caso de la oferta electoral del presidente Nicolás Maduro, es una oferta electoral que ya arrancó, digamos, los cimientos para su instrumentación. Por ejemplo, el petro, que es un criptoactivo que se le ocurrió al presidente Nicolás Maduro para sortear sobre todo las acciones de bloqueo financiero brutal, asqueroso, que el sistema financiero, llamemos así, convencional, con el que el sistema financiero internacional actúa contra la República Bolivariana de Venezuela. Ese petro, de inmediato lo que ha hecho es detener la acción del dólar criminal. Y solamente en un momento de preventa. Y ha tenido tanta aceptación que en los próximos días el presidente Maduro va a hacer algunos anuncios importantes al respecto. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que las acciones que se están tomando en este momento en la economía y que van a profundizarse después de las elecciones van a llevar a una situación de prosperidad económica a Venezuela, que no es algo a largo plazo, que es algo que veremos poco tiempo después del evento electoral del 20 de mayo. No hace falta ser economista para comprender la complejidad del momento que se vive hoy, y sobre todo lo viven a diario las amas de casa cuando van a comprar sus productos, y cada vez es más caro hacer el mercado. Hay proyecciones de la Asamblea Nacional que dan cuenta de una inflación que estaría alrededor de 150.000% a fin de año. La transparencia de los organismos públicos también juega un papel determinante, sobre todo cuando la incertidumbre en economía es fundamental. Para que la Asamblea Nacional pudiera hacer esas proyecciones tendrían que ir a trabajar. Tienen rato que no van a trabajar. ¿Por qué el Banco Central de Venezuela no da cifras oficiales desde hace alrededor de 2 años? Porque eso es una de las situaciones de la guerra económica que tienen que resolverse, porque algunas personas dicen, y bueno, y tienen razón, especulan con los productos.
No hay gobierno que haya tenido una acción más fuerte, poderosa contra la especulación en los precios que el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién especula, Endrina? ¿El gobierno? ¿O especulan los propietarios de las grandes cadenas de distribución de alimentos? ¿Quién especula? Ahora bien, 6 millones de familias en Venezuela, a 6 millones de familias en Venezuela, el gobierno, Nicolás Maduro les lleva el mercado cada 21 días. Tuvimos algunas dificultades, sobre todo relacionadas con el bloqueo de los barcos que venían con los alimentos, pero esas son dificultades que hemos logrado sortear, que ha logrado sortear el presidente Nicolás Maduro y ya se ha estabilizado. Y tú me preguntarás, bueno, los precios del CLAP, nadie habla de que 18 productos de la cesta básica les han llegado a un precio absolutamente subsidiado, ministro, por el gobierno bolivariano. ¿Por qué exhibir como bandera los CLAP? Ya hemos logrado. Ministro, ¿por qué exhibir como bandera los CLAP? No. Cuando se dice que se aumenta la cifra de familias que reciben los CLAP, también se está diciendo que se aumenta la cifra de familias pobres que no pueden tener acceso a hacer un mercado normal. Reciben los CLAP la familia de menores recursos, también las familias de clase media, en sectores de clase media popular también reciben los CLAP. Te decía también que parte de la oferta electoral del presidente Nicolás Maduro implica ir hacia una economía postpetrolera, hacia una economía que supere el rentismo petrolero. Te decía también que hemos logrado detener el dólar criminal y júralo que lo derrotaremos de manera definitiva. Ministro, hay productos que están dolarizados y la economía venezolana pareciera estar dolarizada en su totalidad, menos los ingresos de los trabajadores. ¿Qué se piensa hacer contra esos comercios o establecimientos que cobran sus productos en dólares? Lo único que está dolarizado es la propuesta del candidato Henry Falcón, que está planteando que los productos todos deben ser cobrados en dólares. Nosotros estamos haciendo una acción muy poderosa en contra de la especulación y además vamos a hacer una estabilización del tipo de cambio en Venezuela. Juro lo que va a ser así. Ministro, hablaba al principio de lo monolítico que está el chavismo hoy en Venezuela. El advenimiento de la organización Somos Venezuela para muchos fue interpretado como una fractura interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué lectura le da? No, mira, absolutamente falso. O sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más poderoso que haya conocido la historia de América Latina. Tenemos más de 6 millones y medio de personas inscritas en el Partido Socialista. Estamos en un proceso de carnetización con el que vamos a llegar con facilidad a más de 5 millones de inscritos. Somos Venezuela es un movimiento de movimientos. Es un movimiento que trata de agrupar, de convocar a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores culturales, a los sectores relacionados con el turismo, a los sectores relacionados con el arte, a los sectores relacionados con la cultura, con los movimientos sociales y los colectivos sociales que hay en abundancia en Venezuela y que quieren organizarse alrededor de la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Hay una perfecta coexistencia entre un partido político monolítico, el partido más importante de toda América Latina, y que además vive renovándose. Si tú revisas ahora, ¿por qué partido en Brasil, por ejemplo, o en Colombia convoca su militancia a una nueva carnetización para ratificar? Y de manera entusiasta, millones han acudido a esa ratificación a través de la obtención de su carnet. Ninguno, solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento de movimientos, así lo ha catalogado el presidente Nicolás Maduro, para agrupar sectores sociales que, bueno, que probablemente no consideren importante militar en un partido político, pero que sí quieren participar en los eventos políticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto. Se nos agotó el tiempo. Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, ministro de Poder Popular para Comunicación e Información, además jefe de campaña de Nicolás Maduro. Gracias por acompañarnos hoy al Descubierto y gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Será hasta la próxima.